Amigos, tal y como quedamos en la anterior parte, entra a la cafetería Yesun-si, el hermano mayor de Ye-Yeon-jin, mientras se acomoda la ex jefa de An-Yuri. Con familiaridad le pregunta qué lo trae a ese lugar. Y este hombre, sin remordimiento y sin gesto alguno, solo se dispone a responder que hay cosas que necesita conseguir para su venganza. Regresamos a la cena en la que se encuentran nuestros protagonistas. Seo Tae-hon le comenta a nuestra chica que está dispuesto a apoyarla en lo que haga falta, pero An-Yuri de forma sutil rechaza la oferta. Le comenta que se está tomando un descanso del arte y que aún tiene mucho que aprender de su maestro y jefe God. Nuestro hombre se le queda mirando fijamente al ser rechazado y de esta forma dice que está bien, aceptando lo que ella le está diciendo. Golpea la mesa y le pide a nuestra prota que se levante si es que ya terminó de comer, puesto que él está por retirarse. En otro espacio a la mañana siguiente, volvemos a ver a nuestra chica rodeada de comida en compañía de la señora de servicio que está a cargo de su cuidado. Mientras trata de comer, la señora le comenta que desde hace mucho se ha encargado de este tipo de cosas, ya que era antes quien se encargaba de la salud personal de Seo Tae-hon, cuando era más joven y era atleta de tiro. An-Yuri continúa la conversación preguntando si acaso Seo Tae-hon ya se fue a trabajar. Esto lo confirma la señora diciendo que partió temprano en la mañana. Mientras la escucha, piensa que, aunque vivían en el pasado juntos y lo hacen ahora, no pasan gran parte del tiempo en compañía. La señora le acerca una especie de vitaminas naturales comentando que el director se encuentra preocupado por su delgadez y que por lo tanto después de cada comida debe tomar estas medicinas. An-Yuri no discute y se anima a comerlas pensando en que necesita fuerzas para encontrar la verdad. Se despide de la señora diciendo que disfrutó la comida, y esta le comenta que más tarde deberá tomar otra medicina. Mientras se retira, piensa en la pista que consiguió ayer mientras conversaba con su ex jefa. Busca en su celular el nombre de Cheon In-bae, se da cuenta que es un abogado independiente con una larga carrera política en Seúl, que actualmente es alcalde de Jinseon y que su nombre está sonando para las próximas elecciones presidenciales. Nuestra chica, luego de leer esto, se dispone a ver un video de este sujeto, cuando le da el micrófono a un joven que claramente forma parte de su partido. En eso, nuestra chica se le queda viendo y pensando de dónde lo conoce. Se da cuenta que es el hombre al que recordó la noche anterior, quien emitía órdenes de no dejarle escapar ni a ella ni a su padre. Entonces piensa que estas personas realmente pueden estar involucradas en la muerte de su padre y amiga. Se da cuenta que no son personas ordinarias y esto la pone un tanto nerviosa. En eso también se da cuenta que está enlazada con Seo Tae-hon, quien también es un hombre complicado y dueño de la principal empresa del país. Piensa que, en este caso, su lugar más seguro es junto a él. Al darse cuenta de todo este drama, piensa que lo más importante es mantenerse viva en estos momentos, aunque no le agrada la idea que para que esto suceda, se deba mantener al lado de un hombre que no recuerda y que aparte fue su prometido en el pasado. La señora a cargo de su cuidado interrumpe sus pensamientos, llevándole la medicina herbal tradicional. Nuestra chica tan amable, agradece y se la toma sin pensar. Pero mientras la bebe, voltea a una parte de la sala, en la que se encuentra con el cadáver disecado del viejo Sebastián. No puede evitar preguntarse si acaso ese perro tuvo una vida feliz o desafortunada en aquella casa. Preguntándose esto, recuerda cuando Seo Tae-hon le dijo con toda propiedad que a él le gusta que lo suyo siempre se vea igual para cuando él lo quiera. A su vez se pregunta si esa regla también se aplicará para ella. Preguntándose esto, recuerda los sueños que ha tenido con nuestro hombre y piensa que en ninguno de ellos tuvo miedo o algún sentimiento de odio. Se da cuenta de lo mucho que ha estado pensando, y tratando de sacudir estos pensamientos, se dice a sí misma que tiene que tratar de contactar a Yesun-si, y que, si su verdadero oponente es el alcalde Cheon In-bae, no podrá lidiar con él ella sola. Piensa que, aunque no quisiera, tendrá que usar a Seo Tae-hon hasta que encuentre la verdad sobre lo sucedido. En otro escenario, nuestro hombre se encuentra en su oficina recibiendo la noticia que Yesun-si escapó de su encierro.
Nuestro prota pregunta mientras golpea la mesa con sus dedos cómo es que un hombre que no puede moverse fácilmente por sus heridas logra escapar. El personal de seguridad se disculpa y le informan que lo están rastreando en este momento. Mientras pregunta si hay algo más urgente, piensa que tal vez Anjuri no alucinó el día anterior cuando dijo haberlo visto. Como le informan que no hay nada más urgente por atender en aquel momento, decide tomarse el día, indicando que debe ir a un lugar. En su habitación, tranquila, mientras revisaba su celular, Anjuri escucha que Seo Tae-hon la llama, le pregunta si ya desayunó y al saber que así es, la invita a salir. Mientras van en el auto, Anjuri le pregunta si acaso no tiene que trabajar, pero él le responde que solo le toca ocuparse de las cosas urgentes del día. Al escuchar esto cambia la conversación y nuestra chica le pregunta por qué de repente quiere ir a la ciudad de Jinseon. Nuestro prota le responde que la lleva a ese sitio para que recuerde algunas cosas, ya que eso es lo que ella quiere. Por supuesto que esta respuesta la sorprende al darse cuenta que él la está tratando de ayudar. Entonces él le dice que le parece buena idea que recorran la ciudad juntos. Su parada es en la secundaria de Jinseon. Ella le pregunta por qué están ahí, si no fue en esa época en la cual perdió sus recuerdos. Seo Tae-hon le comenta que este lugar es un calentamiento sobre el principio de sus memorias, pero lee un letrero en el que indica que solo pueden entrar los estudiantes de aquella escuela. Entonces nuestra chica le comenta que después de todo, es agradable estar en aquel lugar. Recordando algunas cosas le dice que asistió ahí durante 3 años. Al ver la zona de juegos, recuerda cuando se reunía con sus amigas y con Yejeon-jin. Esto la pone un poco triste porque recuerda que su amiga ya no está en este plano. Seo Tae-hon, al ver los gestos de Anjuri, la invita a dar una vuelta. En eso le pregunta sobre cómo fue su vida escolar. Ella responde que era una chica promedio, estudiaba, pintaba y era voluntaria. Seo Tae-hon, al escuchar que era voluntaria, le pregunta si fue entonces cuando aprendió lenguajes de señas. Ella lo confirma, pero le pregunta cómo es que lo sabe. Entonces él le recuerda la historia del trabajador que fue testigo de la muerte de su padre. Ella lo recuerda y siguen caminando. Pero nuestro hombre no pierde el tiempo para preguntar sobre Yejeon-jin. Anjuri, sin sospecha alguna, solo responde que ellas eran amigas de la secundaria y preparatoria. Le cuenta que su amistad con Yesun-si nació gracias a Yejeon-jin. Le comenta que ambos la trataban muy bien en ese entonces. Cuando el negocio de su padre había quebrado, ella se quedaba en la casa de ellos. Nuestro hombre quiere saber más acerca de su relación con Yesun-si y nuestra chica recuerda para sí misma cuando en una conversación él le comenta que sabe todo acerca de su familia. Ella, con gestos afligidos, se queda callada. Entonces vuelve al presente en compañía de Seo Tae-hon y solo insiste en que ambos eran buenos con ella. Para desviar su atención, Anjuri le pregunta sobre sus días de estudiantes, pero nuestro prota se dedicaba más que todo al tiro como deporte. Entonces la educación que recibía lo hacía en su casa con tutores. Entonces ella le pregunta por qué se detuvo de tales actividades, pero él le responde que aún no lo ha dejado por completo, y que aún participa en ciertas competencias. Además que tener esta licencia de atleta le permite portar un arma de fuego. Este comentario lo hace sonreír y nuestra chica, al verlo, le pregunta si ya antes habían hablado acerca de este tema, pero él no le contesta. Ella se queda pensando en que es una chica ordinaria, al lado del heredero del grupo Seoin. Se pregunta si acaso él está ocultando su verdadera identidad. Ambos siguen caminando pensativos, hasta que Seo Tae-hon la abraza y le dice que ya deberían ir a comer. Deciden entrar al comedor de la secundaria y Anjuri, con una sonrisa, recuerda la antigua fachada de su escuela. Nuestro prota, al verla, le da el menú para que elija y mientras esto sucede, al otro extremo del comedor se encuentra la directora Jeon Si-yeon y prometida actual de Seo Tae-hon. Ella está en esta secundaria apoyando con algunas obras. Cuando voltea a su alrededor se da cuenta que su prometido está junto a una mujer que no logra identificar en aquel lugar y esto la deja totalmente sorprendida.
Se pregunta por qué Seo Tae-hoon está en aquel lugar y quién es aquella mujer. Pero es interrumpida por su asistente, quien le insiste que deben irse. Ella accede, pero se queda pensando en que debe averiguar qué está pasando. Llega la comida y An-yuri comenta que es demasiado, pero de forma tranquila nuestro prota le indica que coma lo que desee de manera moderada. Entonces ella le pregunta si acaso en el pasado siempre actuaban así, todo a la manera de él. Pero Seo Tae-hoon le responde que no lo sabe, puesto que en realidad no han tenido muchas citas. Esto hace que An-yuri le pregunta qué se suponen que hacían, lo que deja en silencio a nuestro hombre, y mirándola fijamente se limita a responder que lo que más hacían eran actividades en la cama. Por supuesto, esta respuesta saca de onda a nuestra protagonista. An-yuri prefiere no responder a este comentario, así que Seo Tae-hoon, cambiando el tema y sin vergüenza alguna, le ofrece unas albóndigas que están divididas a la mitad. Ella, al ver este gesto, que es algo que también suele hacer, le pregunta si anteriormente ya habían comido esto juntos. Nuestro chico respondió que así es. Sabe que a ella siempre le han gustado las albóndigas de ese lugar, así que él solía comprárselas a menudo. An-yuri comprende esta parte de la conversación y mientras continúa almorzando, se queda pensativa. En este momento Seo Tae-hoon le pregunta si acaso le gustó la comida. Ella asiente y le responde que está delicioso. Entonces él le pregunta a forma de juego si acaso puede adivinar cuál de las albóndigas le ha gustado más. Ella acepta y él señala una en específico. Ella se queda sorprendida y pregunta cómo supo que esa era la que más le había gustado. Él, siendo tan detallista, le comentó que se dio cuenta por la cantidad de tiempo en la que se quedaba degustándola. Le comenta que es algo que no ha cambiado pese a su pérdida de memoria. Al terminar de comer, siguen caminando por las instalaciones exteriores de la secundaria. Mientras van en silencio, ella lo mira de reojo y piensa que él está siendo sincero con ella, pero a su vez piensa que este hombre tiene una prometida y que ellos dos son solo cosa del pasado. Entonces trata de volver a su objetivo, que es recuperar sus recuerdos, y se dice a sí misma que no puede dejarse influenciar por este hombre. Seo Tae-hoon la interrumpe de sus pensamientos mientras pasean y le pregunta por qué decidió tomarse un descanso de sus obras de arte, pero ella no responde y le comenta que no se preocupe por eso, ya que es el negocio de ella y sabrá cómo manejarlo, pero él le refuta que todo lo que trata de ella le importa, así que, ¿cómo no se va a preocupar? Le comenta que la ayudará tanto como pueda y que si quiere puede comenzar de nuevo, pero nuestra chica se queda en silencio y solo le responde que él está comprometido y no debe decir esas cosas. Pero Seo Tae-hoon le responde que pronto cancelará su compromiso, pero nuestra chica se alarma y le pregunta qué es lo que quiere decir con eso. A lo que nuestro prota le recuerda que, si él hubiera sabido que ella estaba viva, ese compromiso jamás hubiese ocurrido. Le cuenta que se comprometió solo por las ganancias del negocio. Mientras se quedan viendo, él le comenta que aparte de los negocios no existe ningún interés entre ellos, pero es interrumpido por una llamada telefónica. Mientras él contesta, ella continúa adelante pensando en que no sabe cómo lidiar con esta situación. Todo esto es mucho, su pérdida de memoria, su reciente relación con Seo Tae-hoon, los asesinatos y ahora se suma la ruptura de este compromiso. Mientras continúa caminando, ve un aviso que indica que no se puede continuar debido a los peligros del terreno, y se cruza en ese momento los recuerdos de su amiga ahogada en aquel río. Se sorprende tanto al recordar esto que ignora el aviso de peligro y corre hasta el río. Justo entonces nuestro protagonista ve cómo cae An-yuri al río y corre hacia ella. Por supuesto, él no duda en saltar y sumergirse en el río hasta encontrarla y tomarla. Logra subir a la superficie y sacarla del agua, pero nuestra chica se encuentra desmayada. Él hace lo posible por despertarla hasta que lo consigue. De manera desesperada le preguntó si estaba bien y por qué hizo algo tan peligroso. Ella, mientras está en sus brazos, le responde con una mirada perdida que logró recordar algo, pero él le dijo que no tenía que explicarle en ese momento. Entonces, mientras la abrazaba, la cargó y se retiró del lugar. En otro espacio, An-yuri está cubierta con una manta para calentarse. Mientras tanto,
Parte de la ropa de ambos se encuentra en un tendedero secándose. Ella, al observar el lugar y recordar la historia que antes se le había contado, le pregunta si acaso aquel lugar era, pero él la interrumpe y le dice que así es. Era la casa de su padre cuando decidió abandonarlo a él y a su familia. En eso, le da una taza de té caliente a Anjuri y le pide que lo tome. Ella lo agradece y lo bebe. Puede observar que la taza está identificada con el nombre de la antigua mujer del padre de Seo Tae-hon. Seo Tae-hon se da cuenta y le comenta que ese era el nombre de la mujer que solía vivir con su padre en aquella casa. Nuestra chica se le queda mirando mientras piensa en lo duro que debió ser saber desde niño que su padre prefería a otra mujer que no fuera su madre. Entonces sale de sus labios un sincero lo lamento sobre aquella situación familiar, pero él solo se limita a responder que está bien, y que ya no importa puesto que todo el mundo lo sabe. Después de unos segundos, Seo Tae-hon, que aún le sorprende que alguien haya logrado que su padre tirara el honor y a su familia a un lado, tras estas palabras Anjuri piensa en querer consolar a nuestro prota, pero sin ideas. Seo Tae-hon le comenta que, tras el decirle su historia, ahora quisiera escuchar un poco más de ella. Le preguntó qué tipo de recuerdo llegó a su mente que la empujó a tirarse al río de repente. Ella pensativa le confiesa que recordó que aquel río es en donde murió su amiga Yejeon-jin y que ella cree haberlo presenciado. Esta confesión toma por sorpresa a nuestro hombre y mientras ella le dice que su amiga no se suicidó, le dice que alguien la mató y luego ahogó su cuerpo en aquel lugar. Al confesar esto, Seo Tae-hon se acerca a ella preguntando si acaso está bien o sigue mareada. Le pide a Anjuri que descanse y que luego hablaran sobre los detalles. Por supuesto ella se recuesta en el mueble sobre él, y mientras pasan algún tiempo, Seo Tae-hon al verla descansar sobre su regazo piensa en que él no tenía pensado perdonarla cuando la encontrara. Tenía tanto odio por su desaparición que quería que ella pagara todo el sufrimiento que le causó en aquel tiempo. Sin embargo, al verla ahora, entiende que aquel sentimiento ha desaparecido y que no desea dañarla. Piensa en que afortunadamente ella está bien y tomando su teléfono, se dispone a hablar con su investigador para que vuelva a revisar el expediente de hace 4 años de Anjuri en el día de su desaparición. Le pide que investigue el caso de Yejeon-jin y el detective responde que en ese particular la policía tiene una sospecha de asesinato y no de suicidio, pero esto decidió no informárselo antes porque no estaba relacionado con la búsqueda de Anjuri. Seo Tae-hon obvia el comentario y pregunta por qué si tienen una sospecha de asesinato. Decidieron cerrar el caso sin asegurarse de lo sucedido, entonces se entera que estas órdenes venían de los altos mandos y que el presidente Jin estaba incluido en esa decisión. Nuestro hombre pregunta quiénes son esos altos mandos, pero el detective no tiene esa información. Al sentir el interés de nuestro prota le pregunta si acaso esto tiene que ver con la señorita Anjuri y nuestro hombre responde que al parecer ella lo presenció, solo que no lo recuerda. Por supuesto el detective le comenta que investigará ese caso más a fondo y que lo mantendrá informado. Mientras deja el teléfono en la mesa, piensa que si realmente Yejeon-jin fue asesinada porque su padre el presidente Jin intentaría encubrirlo. En eso, nuestra prota aún dormida se queja del frío por lo que Seo Tae-hon se levanta para avivar el fuego de la chimenea. Mientras lo hace se pregunta quién será este alto mando, porque mataron a la amiga de nuestra prota y que tiene que ver esto con la memoria perdida de Anjuri. Mientras piensa en todo esto y vuelve a su lugar con Anjuri, se dice a sí mismo que ya es hora que regresen los recuerdos de nuestra chica para que se pueda descubrir la verdad sobre todo este misterio. Pero aunque quiere ayudarla, no puede evitar preguntarse si acaso ella volverá a ser como lo era antes con él, amorosa, confiada, llena de pasión. Piensa en estos momentos deseando que sea así para poder abrazarla nuevamente sin tener que pensarlo antes. Piensa para sí mismo que no se permitirá perderla de nuevo, entonces se envuelve en más recuerdos con nuestra prota. En ese instante ella abre los ojos, él con una sonrisa la está mirando, ella apenada evita mirarlo, pues se dio cuenta que estaba descansando recostada de él. Él pregunta cómo se siente, si acaso sigue teniendo frío,
Ella le responde que está bien, pero él la acerca un poco más para asegurarse de que no tenga fiebre. Pero ella dice que no y se voltea de golpe insistiendo en que está bien. Le dice que ella solo necesita descansar bien y tomar su medicina. Al ver su reacción, nuestro hombre se aparta de su lado y le dice sin mirarla que su ropa ya está seca. Le dice que coma y después se cambie. Ella mira cómo se retira y le pide volver a aquel lugar, el río en donde murió su amiga. Se encuentran nuevamente en aquel lugar. Mientras mira el aviso de peligro se pregunta por qué estuvo con Ye-Yeon-jin en ese río. Mientras piensa en silencio, Seo Tae-hon le pregunta cuáles son sus planes para el futuro, pero ella no entiende la pregunta, y él le dice, después de recuperar la memoria que tiene planificado hacer, le comenta también que no será fácil volver a investigar este caso si llega a tener más recuerdos sobre la muerte de su amiga. Ella admite saber que será difícil averiguar más del caso con un oponente como Cheon In-bae. Él le explica que si llega a recordar más cosas deberá decirlo aunque eso signifique ponerse en riesgo. Le comenta con convicción que es algo necesario para ella y que esos recuerdos también la protegerán a ella. Sin poder tratar de cambiar su opinión, Seo Tae-hon suspira y comenta que está de acuerdo con ella. Entonces le vuelve a preguntar qué otra cosa cree recordar, pero ella agachando la cabeza admite no recordar más nada. Nuestro hombre la agarra por el hombro y la invita a salir de aquel sitio. Caminando por la ciudad de Jinseon en busca de pistas, no hubo algún recuerdo nuevo en particular. Ella lo mira y piensa que él está actuando justo como ella necesita. Deciden entrar al auto y An-yuri le pide disculpas si acaso ella lo está preocupando mucho, pero solo responde que son cosas importantes que deben hacer, a lo que nuestra chica le agradece por acompañarla ese día. Mientras lo mira de reojo, se sonroja y siente algo extraño en su pecho. Se pregunta internamente si acaso esto que siente por Seo Tae-hon siempre ha estado allí, o si acaso es por cómo se ha comportado él con ella en estos días, mostrándole un lado amable y preocupado. Mientras van en camino, ella se siente segura que está empezando a sentirse atraída por nuestro prota. En un cambio de escenario, vemos a Jaboelé sentado en un bar pidiéndole una bebida al bartender mientras hablan. Jaboelé comenta que pronto llegará la directora Jeon Si-yeon ya que hoy tienen una cena en la compañía. Entonces el bartender le dice que le tiene que entregar algo aprovechando que están a solas. Le comenta que hay alguien interesado en él. Sorprendido pregunta si acaso es una modelo y el mesero responde que así es y que de hecho es muy popular en estos días. Riéndose guarda la nota, pero automáticamente piensa en An-yuri y se da cuenta que ella nunca lo llamó, por lo cual le confiesa al bartender que aún se siente triste por aquella chica ya que no la ha podido olvidar. En este momento entra Jeon Si-yeon, saludando muy alegre. Él le pregunta si acaso está borracha y ella responde que solo bebió un poco en la cena de la sucursal. Jaboelé pide una bebida Bloody Mary para ella. En esto nuestra directora le pregunta directamente con qué clase de mujer está saliendo Seo Tae-hon. Por supuesto esta pregunta desenfocó a nuestro amigo y empezó a toser de repente. Ella le cuenta en dónde y cómo los vio. Él se puso nervioso por esto y ella le comenta que porque se pone de esa forma tan desconcertante, pero él dice que todo está bien, solo que está sorprendido, pero esta respuesta no la convence y le dice que averiguará qué es lo que hace a su prometido con una mujer en aquel lugar. Pero Jaboelé solo piensa en que si realmente su hermano encontró a una mujer llamada Ye-Yeon-jin, piensa más a fondo en esto y se dice que esta mujer puede llegar a romper la ambición de Seo Tae-hon si acaso no se detiene esa relación. Pero es algo que será muy complejo ya que el abuelo de la familia, quien arregló el matrimonio de nuestro protagonista, no se detendrá con sus planes, lo que lo hace pensar que la historia de su padre podría verse repetida con Seo Tae-hon. Amigos, espero les guste esta historia. Si es así, por favor no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Nos vemos en una próxima parte, aquí en Mad Readers Club.